Enséñanos a orar. Es el tema de esta noche. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los apóstoles sabían orar y lo hacían en común, como lo hacían los judíos en las sinagogas y en los principales momentos del día. Pero habían descubierto en Jesús una manera nueva de intensa comunión, surgiendo en ellos una necesidad de relación más íntima con el Padre. Enséñanos a orar. Están diciendo: enséñanos a tener ese tipo de relación que tú tienes con el Padre. Enséñanos a intensificar nuestra comunión, a tener una relación profunda con el Padre. Más que orar, querían saber orar, conocer lo que Jesús conocía. Y eso a mí me llama la atención arduamente. He venido hablando estas reuniones en la mañana. Estuve hablando de cómo oran los líderes. En el segundo sermón hablé sobre la oración en espíritu. Y hoy enséñanos a orar. Ellos conocían las tácticas de la oración, pero no la importancia de la íntima comunión con Dios, la calidad de relación que podemos tener con el Padre. Enséñanos a orar. Comunión es koinonía, viene del griego koinonía, de koinos, que significa relación, dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común. Nosotros y Dios. Esta mañana hablé mucho de lo que es salirse de la religiosidad mientras oramos e intensificar nuestras oraciones, a orar con lágrimas, con profundidad, que tengamos oraciones claves en momentos claves, para que tengamos resultados claves. Y uno de los grandes enfoques es la vida de Jesús, nuestro modelo, nuestro líder. ¿De quién mejor podemos aprender que de Él? Cuando miramos a Jesús y su vida, sus logros, su ministerio creativo, su influencia, su poder, la gloria misma, tenemos que preguntarnos cuáles fueron las razones de la victoria del ministerio de Cristo. Muchos podrían decirme: es que Él era Dios. No. Nada tiene que ver que Él era Dios para tener el éxito y la gloria que tuvo en el ministerio.
tiene que ver la vida de comunión con el Padre, la vida secreta que Jesús vivió en el secreto de Dios. Y esta noche quiero llevarlos a la palabra, a que conozcamos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro gran líder, nuestro modelo, el mayor ejemplo que el mundo haya tenido, su vida de comunión que trascendió. Juan capítulo 15, verso 5. Jesús dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, más que siervos, Dios quiere que seamos sus amigos. Dice: os llamaré amigos. El siervo conoce ciertas cosas de su Señor. El amigo conoce las cosas íntimas, las cosas que solo se pueden decir en secreto. Pablo habla que Dios le llevó al tercer cielo y oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre conocer. Le mostró el evangelio del reino sublime en la intimidad. En la intimidad están los secretos de Dios. Como alguien dijo, el secreto de Dios está en el secreto. En Él. Entra en tu recámara y ora a Dios en secreto. Y el Dios que te oye en secreto te recompensará en público. Aleluya. La recompensa del secreto será pública. La bendición es en público. Lo que tú hablas con Dios en secreto, en la búsqueda íntima, en la relación y amistad íntima con Dios, Dios te lo da a conocer en público. Porque los creyentes tenemos que ir más allá de las oraciones religiosas y pobres. Yo estoy manejando esto con la iglesia. No me digan, pastor, lléveme en oración. Por favor, no quiero escuchar a nadie con esa cultura, lléveme en oración. Usted dígame, pastor, estoy pasando una crisis, una tormenta, estoy orando con mi familia, ayúdeme a orar. Es que el que dice lléveme en oración está interesado en que yo ore, ayune, vigile por él. Y en la vida tiene que costarnos todo para que lo disfrutemos. Tiene que costarte a ti para que alguien pueda ayudarte a orar. Me propongo esta noche hablarles de Jesús, de su vida, de su calidad de vida, de su relación íntima con el Padre. Jesús dice: ya no les llamaré siervos, sino amigos. Porque todo creyente debe ser un amigo de Dios. Escúchelo, todo creyente debe ser un amigo de Dios. Abraham era un amigo de Dios. Moisés era un amigo de Dios. Oyeron cosas íntimas. Oiga lo que dice Dios. Escuche la promesa. Clama
a mí y yo te responderé. Yo digo la primera y usted la segunda. Clama a mí. Y oiga lo que dice más: y te enseñaré cosas ocultas. Las cosas ocultas son conocidas por los amigos de Dios. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para el hombre. Aleluya. ¿Cómo me gusta eso? Debemos ser amantes de orar. Debemos querer orar, desear orar constantemente, intensamente, siempre. Estilo de vida de Jesús. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Habían 12 discípulos. ¿Por qué Jesús se interesó en 3? Porque Pedro, Jacobo y Juan eran su grupo más íntimo, sus amigos, sus más cercanos. No porque Jesús lo quería o porque tenía preferencia, es porque ellos lo eligieron así. Querían estar cerca de Jesús. Querían contemplar su poder, su gloria. Querían disfrutar de su unción santa. Y Jesús los llamó para subir al monte a orar. No a platicar, no a perder el tiempo, a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Elías y Moisés, los enviados de Dios para hablar con Jesús de las cosas que iban a suceder, de lo que vendría antes de su partida. Lo sublime, lo glorioso. Y Jesús apareció resplandeciente, su rostro resplandeciente, sus vestidos blancos como ningún jabón en el mundo puede blanquear. La gloria de Dios, la santidad de Dios. No lo vieron los demás 9. La gloria la vieron Pedro, Jacobo y Juan. Por eso, cuando Pedro escribe en su epístola, dice: yo les dice a los hermanos de la dispersión, no les hablo como siguiendo fábulas artificiosas, sino de uno que yo con mis propios ojos contemplé su gloria, su majestad. A mí no me contaron historias de Caperucita Roja. Yo vi la gloria de Jesús. Yo vi la gloria del Padre descendiendo. Yo vi a Jesús glorificado. ¿Quién es el que disfruta, el que experimenta la gloria de Dios? Sino el amigo, el íntimo de Jesús, el que ama la comunión. ¿Quién es el que ve la gloria de Cristo? Sino el que anhela estar cerca de Él.
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús. Repito, estaban cansados porque Jesús no oraba 5 minutos, oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Noches completas las pasó en vigilia orando. Tres, 4 de la mañana, a la cuarta de la vigilia de la noche, estaba orando. Pero ellos vieron la gloria de Jesús. Había una reunión en la gloria de Jesús, la de más alto nivel que el mundo haya conocido. Hablaba nada menos que Elías y Moisés con Jesús de cosas ocultas. Solo se dice que hablaban de su partida. Era reunión de alto nivel que solamente la gente que tiene gran comunión puede experimentar. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dice a Jesús: bueno es para nosotros, maestro, que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras le decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde el cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Es que era tan bueno el momento, era tan sublime el momento de la gloria, de lo que ellos sintieron y experimentaron, que Pedro hablaba de hacer una enramada para ellos. Pero en ese momento una nube de gloria vino sobre ellos. Y Pedro, Jacobo y Juan tuvieron temor de entrar en la nube. Yo creo que esta es alta dimensión, que estas son reuniones de alto nivel, más allá de la imaginación humana. Y estaba estudiando la historia de estos hombres. ¿Quién llegó a ser más fuerte en la iglesia al principio? Jacobo llegó a ser el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro, el más grande baluarte de la iglesia al principio. Y Juan, el amado, aquel que quedó para darnos las revelaciones más gloriosas en el libro de Apocalipsis. La gente que vive en el secreto de Dios no será común, no será cualquier gente, será gente bendita de Dios, gente que irá a otro nivel, gente que va a hacer un impacto en la nación, en la ciudad. Será gente que vivirá en victoria, que irá de poder en poder, que vivirá por los años cumpliendo un propósito eterno con poder. Esa es la gente de comunión. Lo narra también Mateo 17. Una nube los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Quiero que veamos 2 aspectos: la naturaleza divina y la humana. Él era Dios, pero también era hombre. Y como hombre anhelaba, ansiaba, quería la comunión con el Padre. Jesús sabía
que el gran éxito de su misión en la tierra se debía a la comunión. En la comunión estaba la vida, en la comunión estaba el poder, estaba la gloria. En la comunión estaba el secreto de sus grandes logros como hombre. Jesús no quería desarrollar cualquier ministerio, sino el más grande ministerio que hombre alguno haya cumplido. Pero para ello se requería el interés de cumplir con los anhelos, con el propósito y con la voluntad de Dios Padre. Pero se requería que él tuviera comunión. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Repito, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Las noches que tú estás jugando al Facebook, las noches que tú estás mandando mensajitos, las noches que tú estás viendo cosas ilícitas, las noches que echas a perder en tu vida, son las noches que Jesús utilizó para estar en la presencia del Padre. Y era Dios. Pero me impresiona su hambre de comunión. Él debería estar oyendo al Padre, comunicado con el Padre. No era hombre solamente, era Dios. Es el Dios que se hizo hombre. Y comenzó la comunión. Noches enteras. De ahí vino el deseo mío de tener vigilias personales. Me gustan las vigilias. Quiero que demos un aplauso a Dios, a toda la gente que vino a la vigilia este fin de semana. Pero hay vigilias personales, cuando uno puede hablar con Dios, derramar el alma, tener una íntima comunión con Él. Ahora entendemos, después de toda una noche de oración, había un endemoniado vociferando: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús le decía: cállate y sal de él. Y los demonios y las legiones huían. Nosotros le agarramos del pelo, les ponemos una zancadilla, le torcemos en los brazos. Salgan, no salgo. Que se vayan, les digo, no salgo. ¿Dónde está la inmensa diferencia? Dígalo, la comunión. Ahora entiendo. Después de una noche de oración, al paralítico le decía: toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico no le decía: es que no puedo, ¿no ves que estoy imposibilitado? No, todos se levantaron porque hablaba la autoridad, hablaba el que tenía y el que tiene la vida, hablaba el que tiene la autoridad hasta contra la misma muerte. Le decía al sordo: espíritu sordo y mudo, sal de él. Y el mudo hablaba y el sordo oía. ¿Saben qué, amados? ¿Cómo yo quiero eso?
¿Cuántos lo quieren aquí? Levanten la mano, porque eso va a definir tu presente y tu futuro. Ahora, ¿me entienden cuando yo les digo que no soporto cuando me dicen lléveme en oración? Es que nuestra vida tiene que cambiar. Es que tenemos en el líder nuestro el ejemplo, el camino al éxito, a los grandes logros. Pasó toda la noche orando al Padre. Y Marcos 1:35, levantándose muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y allí oraba. ¿Por qué a un lugar desierto? Donde podía hablar a solas con el Padre, sin interrupciones de nadie. Comunión, noches enteras, madrugadas.